Buenos días, saludos cordiales a todos, tratando de superar un pequeño problema de tránsito ocurrido con nuestra conductora, mi hija Verónica. Ventajosamente, ella y mi sobrina, las dos locutoras que me acompañan en las jornadas matinales, no han sufrido consecuencias. Un pequeño accidente, por lo menos es lo que me refieren hasta este momento. Perdonen que tenga que explicarles esta emergencia, pero nosotros al pie del cañón, esta es nuestra obligación y reto cotidiano. El señor ministro de Petróleos y Energía prácticamente es secretario de Estado y cuenta con 3 viceministerios. Es una área muy grande. Es todo lo que refiere al asunto de energía está bajo el mando y la conducción del señor ministro, quien puntualmente, dándonos ejemplo a todos, está ya en nuestros estudios. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos. Bienvenido, señor ministro. Muy buenos días. Estaba dando a conocer a nuestra audiencia, señor ministro, y ojalá usted tenga un informe así apretadito sobre la amplia gama de funciones que está usted cumpliendo al frente de ministerios y una secretaría en el área energética, cosa bastante complicada, pero que usted esta unificación la ha aceptado como un reto para que el señor presidente tenga, digamos, la suerte de garantía en que todas las áreas de energía y recursos naturales no renovables estén en las mejores manos y en las mejores condiciones de funcionamiento. ¿Cómo esta nueva estructura ha dado resultado para bien del país? Señor ministro, mi cordial bienvenida. Muy buenos días, ministro Pérez. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a su audiencia. Sí, efectivamente, el señor presidente de la República, a más del Ministerio de Hidrocarburos, me ha encargado los ministerios de Electricidad y Recursos no renovables y el Ministerio de Minería. Estamos pues trabajando en la fusión del ministerio. Nos ha dado un plazo de 90 días que se cumple el 15 de agosto y estamos... A mediados de agosto. Sí, a mediados de agosto. Entonces estamos trabajando eso y la petición del señor presidente de la República es optimizar los recursos del país, hacer un ministerio que sea mucho más ágil y trabajar en lo que él siempre ha pedido, que es limpiar y trabajar con total transparencia y estamos en eso, ya estamos metidos de cabeza en los 3 ministerios. La garantía es más que todo ética, ¿no? Por todo lo que ha venido ocurriendo con estas importantes áreas administrativas. 3 viceministerios, complicadísimo, pero con toda su capacidad, su experiencia, su don de mando, su característica estratégica demostrada en el área petrolera, creo que vamos como país a obtener mejores resultados. Le deseamos lo mejor, porque Gracias, eso es desearle al país. Gracias, Ministro, el país está apretando, como decía un rotativo esta víspera, apretando el acelerador de la extracción petrolera. Mil perdones. La meta del gobierno es llegar a 540,000 barriles diarios y cumplir de esta manera con un reto muy importante para nosotros en términos económicos, en términos de mejorar la cuota de
exportación petrolera y de extracción de los hidrocarburos, pero la meta del gobierno es 540,000 barriles. Vienen nuevas perforaciones en Sacha y campos menores. Estaba recordando que con mucho entusiasmo, hace muchos años yo me empeñé en conocer el macrocampo que tiene un nombre compuesto muy, muy largo. Y creo que a eso se refiere este campo que le dimos en llamar los periodistas y los petroleros, los caracterizados en cada uno de los medios impresos. Había un periodista que era inamovible en el tema del petróleo. Ahora no sé cómo se manejan los rotativos y las cadenas de televisión. Parece que el que está en turno está en cobertura y terminó el problema. Pero era tan importante esto porque la joya de la corona era Sacha, y usted acaba de reinaugurar y reactivar, digamos, con muchísimas esperanzas productivas, este gran campo Sacha. ¿Qué podríamos comentar en términos hasta de historia, parte de la historia petrolera ecuatoriana, señor ministro? Así es, Gonzalo. Permítame hacer un par de comentarios. Efectivamente, nosotros queremos llegar a 540,000 barriles, un poco más a fin de año. Quiero que la ciudadanía entienda dos cosas, porque a veces se nos critica por no haber incrementado la producción más rápido o de mayor manera. Hay dos aspectos que impactan eso. Primero, que los reservorios que nosotros tenemos ya son reservorios viejos. Y segundo... ¿A qué denominamos reservorio en beneficio de los más jóvenes que nos escuchan? Son las arenas, las bolsas en el subsuelo que contienen el petróleo. Y esos reservorios pierden presión conforme se va produciendo. Entonces, se aflojan, se dilatan. Sí, entonces lo que se requiere es hacer uso de otras tecnologías para represurizar el reservorio, ponerle más presión para que el petróleo pueda salir. Y segundo es el requerimiento de inversión. En los años 2014 y 2015, el presupuesto de Petroamazonas fue alrededor de $4.500 millones. Hoy en día nuestro presupuesto es menos de $2.900 millones. Entonces, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Volviendo a Sacha, mire, yo trabajé en Sacha en mi tiempo. No me diga. Mozos, yo hice los registros eléctricos. ¿Hace cuántos años? En el año 76. Claro. ¿No es cierto? Época Entonces, de mi inicio periodístico. Ahí trabajé yo en el campo y ya ese campo ya producía. Entonces, estamos hablando de muchos años. Lo que vamos a hacer ahora es retomar eso. Es un campo que se quedó para el Estado ecuatoriano. Esa fue una decisión del presidente Moreno, porque ese campo estaba ya siendo adjudicado a la empresa privada, pero consideramos que habría una mayor rentabilidad para el Estado si es que el propio Estado maneja ese campo, y esa fue la decisión. Entonces, en las próximas semanas ya se empezará la perforación de nuevos pozos ahí para incrementar la producción del campo Sacha, por lo menos alrededor de unos 5,000 barriles diarios. Tambococha, Tiputini e Ispingo, así es, un macrocampo le denominaron la joya de la corona. Fue una fortuna encontrar esto para nuestro país, y de él hemos vivido muchísimos años, ¿no? Con altas y bajas en cuanto a la media de producción. Pero ahora viene un verdadero profesional, un hombre de la trascendencia petrolera y la preparación técnica de Carlos Pérez, el señor ministro que nos honra con su compañía, y tenemos estos planes. Hemos comenzado con perforaciones en Sacha. ¿A cuáles llamamos campos menores? A los que acabo de referir, no creo. No son. A ver, ¿Es otro ámbito lejano a Sacha? Sacha es un campo, el ITT o el Ispingo Tambococha Tiputini es otro campo, que eso está más hacia el este, en el oriente ecuatoriano, es el bloque 43.
Ese campo es el que Petroamazonas hoy por hoy está enfocada en desarrollar y obtener producción. Ya ese campo está por encima de los 60,000 barriles diarios y el plan es llegar a 80,000 barriles diarios hasta fin de año. Hemos metido 4 taladros de perforación. ¿Cuántos taladros? 4 están en el ITT, están 4 taladros Bien. ya trabajando y el enfoque de Petroamazonas es en ese campo. Hay los otros campos menores que se licitaron que son en el nororiente ecuatoriano, cerca de Lago Agrio, cerca de Sacha, Cuyabeno, etcétera. Hay campos que están involucrados en esa zona. Y hay los otros campos que ya se licitaron y que estamos prontos a terminar las negociaciones del proyecto que se llamó Oil and Gas 2018. Esos son otros 4 campos que se van a adjudicar en la misma área. Todos son en el nororiente ecuatoriano. Ya, Sacha es el digamos, el campo número 60. Sí, así es. Número 60. Entonces, ese está cerca al Lago Agrio, que es un punto de está entre Lago Agrio y Coca. Está ubicado Sacha. Epicentro prácticamente. Y es un campo que viene produciendo desde la época de Texaco, como usted recordará. Y con esto nosotros queremos alcanzar efectivamente los 540,000 barriles diarios. 540,000 barriles. Superará la cuota de 526,000 barriles diarios que le correspondían como parte de la estrategia para responder las exigencias también que nos hacía el cartel nuestro, que es la OPEP. Sí. Y entonces, esto explíquenos. Sí, bueno, a la OPEP no le gusta que le llamen cartel, pero es un grupo de países. Esa connotación, ¿no? El país es un miembro de países OPEP y ahora no OPEP que están trabajando. Yo acabo de volver el día domingo de la reunión de OPEP, en donde se llegaron a los acuerdos para subir la producción a las tasas aprobadas en el acuerdo que se hizo en la OPEP. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que nosotros estábamos sobre ejecutando esas tasas, es decir, que habíamos sido mucho más estrictos los países con las tasas que se nos dieron. Entonces hoy se liberó para que los países puedan llegar a esas tasas. Habrá países como Arabia Saudita que pueden llegar fácilmente a la tasa que propuso la OPEP. Hay otros países como México, como Venezuela, como Irán, que no pueden llegar a la tasa. Entonces, si bien se liberó la producción de 1 millón de barriles, que estábamos por debajo de las cuotas, va a ser muy difícil que se llegue a ese millón y probablemente el ajuste será de alrededor de 600, tal vez 700,000 barriles. Ecuador va a cumplir con eso, inclusive muy probablemente vamos a llegar a las tasas en los próximos días para poder tener más ingresos para el país y así contribuir con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el presupuesto del Estado. ¿No cree usted que ha habido en este campo en el campo grande, no cree que ha habido una sobreejecución y que hemos dañado de alguna manera los pozos? ¿Se hizo un inventario técnico antes de dar el paso de cumplir con las exigencias de la OPEP? Se hizo un paso. Obviamente lo que la OPEP pidió no ha causado un daño a nuestros reservorios ni a nuestros campos. Eso de ninguna manera. No hay forzamiento, digamos, para entenderlo mejor. No hubo de ninguna manera. Más bien, el daño se puede producir cuando usted quiere sobreproducir los campos. Si usted no produce los campos de una manera técnica, ahí puede causar un daño al reservorio. Por reducir la producción normalmente no existe un daño a los reservorios. Son alrededor de 1 millón de barriles diarios los que, como usted dijo, señor ministro, van a entrar en el mercado, siempre y cuando los países estén en capacidad de producir. Esta aclaración la formuló usted hace contadas horas. Pero en el caso ecuatoriano, al 25 de junio, la producción de crudo registra 518,132 barriles día entre Petroamazonas y los campos petroleros privados, ¿no? Así es.
De acuerdo al informe de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero de nuestro país, Petroamazonas reporta 400.712. ¿Cómo llegamos a los 450.000 barriles a fin de año? Básicamente vienen primero por los 20.000 barriles adicionales que vendrían del ITT, los 5.000 barriles que vendrían de Sacha, más los otros contratos que ya se firmaron de campos maduros, campos ¿A cuánto menores. asciende en la alícuota de los campos menores? Todavía no se ha empezado a producir, pero estimamos que pueden llegar alrededor de unos 5.000 barriles en este año. Y también se está ya por firmar en las próximas semanas el proyecto de los Oil and Gas 2018, que serían 4 campos más, que esperamos que esos también contribuyan algo más de producción hacia fin de año. ¿Son pozos pequeñitos asociados en una misma área? Son campos pequeños. ¿No tienen posibilidades de crecimiento estos campos menores? Sí tienen posibilidades. Obviamente ya las empresas cuando entren tendrán que hacer sus análisis y trabajarán de una forma técnica de sacar petróleo de esos reservorios y obviamente tendrán que hacerlo de una manera técnica y profesional para el propósito obviamente es incrementar la producción. Yo me he quedado con un trauma sobre la experiencia china. ¿Por qué nuevamente en Sacha gana otra compañía o una misma compañía de nacionalidad china? El campo Sacha va a adjudicarse a la firma CCDC. La triple C me preocupa. Sí. A ver, nosotros hicimos una licitación, se presentaron 4 empresas, incluida la empresa Schlumberger, por ejemplo. Esta es europea, ¿no? Europea, sí, es francesa, americana. Lamentablemente la mejor oferta fue la de CC. No quiero decir lamentablemente, discúlpeme. Ya lo dijo. Me referí equivocadamente. Sí. Fue la mejor oferta que recibimos y obviamente en base a la transparencia que nos caracteriza tenemos que adjudicar a esa empresa. Claro. Ahora, quiero aclarar una cosa, ese contrato de Sacha es solo un contrato para perforar y completar pozos. Ellos no serán responsables del manejo del reservorio, del manejo de la producción. Es un contrato de servicios básico, puntual. Usted me perfora el pozo y me completa el pozo. Hasta ahí llega la responsabilidad. No manejan el campo, no manejan la producción, no tienen que hacer estudios técnicos de reservorios ni nada de esas cosas. Este nombre bastante complicado de la empresa china, señores oyentes, pertenece al bloque 60. Esta empresa china tiene el nombre de Choujin Drilling Energy Company. El contrato de prestación de servicios específicos está valorado casi en 25 millones y se firmará en aproximadamente un par de semanas, 15 días. Así es. Además, la perforación iniciará en julio. Esto ha confirmado Alex Galárraga. ¿Qué tal gerente le ha salido para Petroamazonas, don Alex Galárraga, el señor ingeniero? Miren, el ingeniero Galárraga es un excelente técnico, es alguien que con los pocos recursos que se le ha entregado ha logrado mantener e incrementar la producción en campos que requieren mucho más inversión de la que podemos entregarle como Ministerio de Finanzas. Y ese es su éxito. Ha reducido costos. Yo creo que también ha logrado manejar con transparencia el negocio, ha logrado ponerse al día en las cuentas gracias al apoyo del Ministerio de Finanzas con todos los proveedores, de tal manera que ha hecho una labor, creo yo, muy positiva y por eso tiene mi respaldo. Si no, yo hubiese ya tomado otras acciones como lo he hecho en nuestras instituciones. No hubo ningún tipo de penetración, exigencia, palanqueo, si cabe el término, en presidencia de esta empresa, no por el presidente Moreno, sino porque usted le hubiera hecho un
unos ojitos ahí al señor presidente para que no admita si es que hubiera habido algún tipo de trampa o de presión interesada, ¿no? Gonzalo, yo creo que la ciudadanía debe estar muy tranquila Muy de que confiados eso, en usted, que eso señor no ministro. sucede. Y le digo, el señor presidente y yo tenemos un pacto. Yo soy quien toma las decisiones en el sector y ahora en los 3 sectores, y tengo toda la autoridad para hacer los cambios necesarios. Me confía muchísimo entonces. Así es. Como todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Yo hablo con el señor presidente frecuentemente y simplemente le informo de los cambios que necesito hacer y pare de contar. No hay ningún tipo de palanqueo ni petición de favores ni nada del señor presidente. O intercambio, trueques, medios. No, el señor presidente ha sido muy claro en ese sentido. Bueno, la empresa francesa, para que nos explique cómo se selecciona, digamos, este tipo de colaboraciones o de contrataciones, más bien dicho. La francesa, la Schlumberger, presentó una propuesta. Dijo, yo puedo hacerlo por $25,2 millones. Luego vino Sinopec con 26,5 millones. Y esta que estamos la ganadora, digamos, la de servicios Dreulen Technology. Esa es otra, es la que quedó en cuarto lugar. En cuarto lugar. Sí. Sí. Entonces, servicio Dreulen Technology. SDT, sí. Sí. Esta tiene 29.8, ¿no? 29.8. Así es. ¿Qué ganamos para entender bien? Porque yo me imaginaba que eran los precios más baratos y aquí están como que ha ganado el grande, el 29.8. No, la que ganó fue por 24 y poco, la CCDC. Ay. Esa es la que ganó, es la de menor precio. Y están obviamente Schlumberger, Sinopec y SDT, son las otras 3 oferentes además de CCDC. Entonces hemos adjudicado a la empresa que nos cotizó por el mismo servicio y es una empresa aprobada. Ellos están trabajando ya en el ITT, en el campo Tambococha. Es una empresa aprobada que tiene buena calidad de servicios. Somos muy exigentes en la parte ambiental, por ejemplo, y es algo que yo personalmente visito y veo y audito, porque es mi deber y mi interés. ¿Tecnología? Es buena tecnología, tienen taladros aquí en el país y ellos se apoyan en otras empresas con los servicios que ellos no tienen. Y muchas veces subcontratan a la misma Halliburton, a la misma Schlumberger, a la misma CDT para otros servicios que ellos no puedan tener. ¿Quién cambió? Era un campo unificado, el Tambococha, Tiputine, Ispingo, Tiputine, bueno, tenía un nombre que conocíamos y lo ubicábamos de memoria. ¿Les hicieron campos independientes? Para hacer un poquito de historia. Están en el mismo bloque 43. Claro, era un campo unificado al comienzo, en los 70. Pero conforme uno va entendiendo la geología y se van perforando pozos y antes de eso se hace sísmica, se va determinando que inicialmente parecería que es un campo. Un solo campo. Después se van determinando que no son no es un solo campo, que son 3 campos y separados y así se lo está manejando. Porque en ese tiempo muchos analistas petroleros creían que se les separó porque hubo, digamos, una especie de argumento técnico para sacar mejores condiciones de contratación, pero de beneficio a los contratantes del Estado. Entonces... No, geológicamente son 3 campos separados, distintos, están cerca uno de otro, y por eso se usan las mismas líneas de producción y oleoductos para sacar el crudo, pero geológicamente son 3 campos separados, eso ya tenemos los mapas estructurales y geológicos para probar eso. 24,9 millones es lo que nos va a cobrar la empresa china. Y nos cobraba la empresa que le seguía, que es la francesa, 25,2. Con esa porción
no hay como nada que hacer, pues, $400,000 de diferencia, sí. Ya. Y puede ser un centavo, como les digo, nosotros somos totalmente transparentes en la Respetuoso del evaluación. reglamento. Así es. Ya. Esto en términos de productividad de este campo, ¿qué esperanzas tiene en Sacha usted? Como le digo, el reto para Petroamazonas es incrementar la producción ahí en base a sus propios recursos, y la idea es por lo menos incrementar alrededor de unos 5,000 barriles diarios la producción de Sacha, y en eso trabajaremos en los próximos meses. Ya. Se menciona que, y nos da muchas ganas de preguntarle, nuestros técnicos creen que podríamos llegar a 550,000 barriles. Mire, nuestro esfuerzo, y la meta que yo personalmente me he puesto para el país es llegar a 700,000 barriles a fin del año 21. Estamos hablando de barriles diarios. Diarios, sí. Así es. Esa es la meta, es una meta agresiva, es un sí, sueño, pero estamos trabajando para llegar allá en los próximos, como le digo, a final del año 2021 queremos estar allá. ¿Y dónde usted sustenta esta posibilidad, señor ministro? Mire, el ITT tiene capacidad para producir más de 200,000 barriles diarios. ¿Este momento produce cuánto? 60,000 barriles diarios. Y a fin Imagínese. de año esperamos llegar a 80, como le mencioné. El ITT tiene esa capacidad. Nosotros tenemos Fue que... descuidado el ITT, de paso nos explica. El asunto es que en tiempos pasados producir crudo pesado no era negocio, porque había crudo liviano en otros lados. ITT tiene un crudo pesado de alrededor de 14 grados Así API. es, API. Entonces, hoy en día ya hay refinerías para procesar ese tipo de crudo, ya hay apetito por ese crudo a nivel mundial, entonces se lo puede comercializar. Esa es la diferencia y nosotros tenemos que seguir el mercado. Hay que ver cuál es la época adecuada para producir cada uno de los campos según sea la demanda internacional. Uh-huh. La infraestructura, la transmisión del Coca-Cola Sinclair, la transmisión quiere decir el transporte del sistema nacional interconectado. ¿Cómo están? Mire, estamos avanzando. Hay, en el área de hidrocarburos, nosotros estamos ya trabajando en 2 proyectos para la línea del Sistema Nacional Interconectado ya está en Shushufindi, y nosotros tenemos acuerdos con el SELEC para construir 2 líneas de transmisión, una de Shushufindi hasta Cuyabeno y otra línea de Shushufindi hasta el ITT. Con eso reducimos el impacto que podría darse al Parque Nacional Yasuní, porque no hay ruido, no hay generación en sitio y todo eso. Adicionalmente, y una de las cosas que he visto en la prensa en los últimos días, se habla del Sistema Nacional Interconectado de un tramo que no está construido, que es en la provincia de Cotopaxi. Ahí nos falta unos 6 kilómetros de una línea de 500 kilovoltios, que lamentablemente en el pasado no se había podido resolver con las comunidades del área que no permitían el paso de la línea de transmisión. Ya estamos terminando las conversaciones con estas comunidades y yo creo que en las próximas semanas tendremos ya la autorización para poder pasar. Entonces, estamos avanzando en ese sentido. Estamos avanzando en ese camino y estamos completando ese anillo que es muy importante. No. Señor ministro, cuando estamos apretando el acelerador de la extracción petrolera y llegamos a estas aspiraciones cuantitativamente, no nos cabe sino pedir a Dios, en mi caso, que todo esto ocurra, porque va a ser el dinero que requerimos y que usted tiene que exigir, casi estoy seguro que también se financie otro plan de expansión, seguramente en otra región, no solamente de petróleo, porque nosotros, y ahora vamos a hablar
tenemos en Manabí, en Mar Adentro, en la provincia de Manabí, todo lo que da al Pacífico, tenemos posibilidades de ubicar, de hecho, mucho gas. Entonces, estaba yo leyendo el aprovechamiento de ventajas comparativas que escribió hace algún tiempo y disertó en este medio de comunicación. Hemos sido unos enamorados del área petrolera. Recuerdo que con René Bucarán fundamos un programa que duró 5 años, 5 o 6 años, que se llamaba el Foro de Opinión Petrolera, y yo me quedé con esa tradición, incluso después de muerto el ingeniero Bucarán, nos legó este programa, y ya le cogimos el golpe, no nos hicimos petroleros, pero entendemos el tema. Y entonces ahora queremos conversar con usted el aprovechamiento de ventajas comparativas, donde predomina la energía, la hidroelectricidad, para poder hacer maravillas, tanto en los campos del oriente como en los campos del mar, del océano, en Esmeraldas y especialmente en Manabí. Entonces, en ese tiempo, Arturo Villavicencio soñaba y decía: la premisa dominante en la propuesta de desarrollo de las industrias básicas parte del aprovechamiento de las ventajas dinámicas que tiene Ecuador. Estas ventajas presentarían condiciones privilegiadas para posicionar, por ejemplo, la industria nacional en una situación que nos daba ventajas en el mercado mundial. El desarrollo de la industria siderúrgica, por ejemplo, no es un sueño o no debe ser un sueño baladí. Se sustenta esta posibilidad de que la industria siderúrgica, de haber habido gente como usted en todos los años que estuvo ausente del país, hubieron sí algunos ministros que destacaron especialmente por su honorabilidad, pero de ahí los otros es una lista impresionante de gente indelicada. Algún momento vamos nosotros a poner los nombres. Algunos deben haber incluso ya fallecido, pero se fueron llevando o dejando muchas herencias. Ahora bien, las grandes reservas del mineral de hierro que supuestamente existen en Manabí, los inmensos depósitos de gas natural costa afuera. Esto nos detallaba Arturo. Solamente 2 detalles pasan por desapercibidos para la tecnocracia. El primero, que las supuestas reservas ferro-titaníferas de Tola Norte y Mompiche no son sino meras especulaciones sobre la existencia de depósitos de este mineral en un largo y costoso trabajo de prospección de las áreas potenciales. Las inmensas inversiones para poner en marcha los procesos de extracción, caramba, requieren de mucho dinero. Un asunto trivial para los planificadores. Aquí cabría otra variante de la planificación a la inversa. ¿Qué es esto, señor ministro? ¿Qué es lo que nos trata de mencionar? Cuando, por ejemplo, incluso ocupándose de la refinería del Aromo, que es una particularidad suya y del señor presidente, 1000 perdones, presidente Moreno, suya le digo a usted, presidente Moreno, pero con la colaboración y el entusiasmo que usted, en la credibilidad de que podemos hacer algo ahí, que tiene usted, señor ministro. Ahora, el Aromo, primero invertir más de $1,000 millones en construir un terraplén, luego buscar el financiamiento para construcción de un complejo industrial y por último encontrar petróleo que se vaya a refinar. Complicado el asunto. Pero el primer problema de la materia prima para la industria siderúrgica no se queda ahí. Para los procesos siderúrgicos de reducción directa del hierro
se requiere gas natural como materia prima. En este caso también es necesaria una actividad de prospección. Yo hablo de estos temas, señoras y señores, en beneficio de la juventud ecuatoriana, para que se instruya, para que pregunte a sus profesores politécnicos, para que pregunte a sus profesores petroleros o mineros. Nosotros somos y tenemos más que vocación, tenemos materias primas y tenemos ventajas comparativas. Aquí falta una lógica impecable como la de Carlos Pérez. Señor ministro, hemos hablado muchos años de cobre, hemos hablado de explotación, incluso de fibra, ¿cómo se llama esta? Perdone mi ignorancia a la audiencia y el señor ministro. La metalurgia de aluminio, no sé si sea un cuento, la metalurgia del aluminio, las ventajas comparativas dinámicas alcanzan niveles surrealistas. La propuesta consiste en la construcción de una planta de procesamiento de aluminio con una capacidad de procesamiento de 500,000 toneladas por año, entre las primeras del mundo por su capacidad. Aquí tampoco importa de dónde se importaría esto que solamente hay, me parece que en Australia, en Indonesia, en Surinam y en Guinea. Y con quienes se va a competir es con Estados Unidos, competiríamos nosotros con Australia y con la sede del balompié de este momento con Rusia, ¿no? La sede del campeonato mundial. El factor fundamental es aprovechar la mayor ventaja competitiva que ofrece el país. Ahí quedó. La hidroelectricidad, la estrategia para el cambio de la matriz productiva que tanto hemos hablado y se gastaron millonadas en el gobierno de Correa engañándonos. Y ahora queremos ver de un hombre serio como usted. ¿Qué posibilidades tenemos de expandirnos a otras áreas con producción nueva de metales y de cosas que le vemos como una especie de leyenda? Sí, a ver, en cuanto a generación de energía eléctrica, el Ecuador es muy competitivo en la zona. Ecuador ya genera alrededor del 85% de su generación a través de generación hidráulica. Obviamente tenemos que cuidar el hecho de que en estiaje nosotros necesitamos otro tipo de generación y obviamente la alternativa más viable es generación por gas natural. ¿Cómo se conectaría esa explotación y uso, digamos, en el mar? A ver, Ecuador, en el gobierno anterior se hizo un anuncio de unas reservas impresionantes de gas en el Golfo de Guayaquil que no tenían ningún sustento técnico. Hoy por hoy nosotros producimos gas, pero ni siquiera alcanzamos a cubrir la demanda nacional. Este momento estamos produciendo alrededor de 36 millones de metros cúbicos de gas del Campo Amistad, sí, así en el Golfo de Guayaquil. Y la demanda nacional es alrededor de 92 millones de pies cúbicos. Con lo que se va a perforar pozos adicionales y esa es otra licitación que está en marcha. ¿En dónde? En el Golfo de Guayaquil, en el Campo Amistad. Pero también se refiere a Manabí. Sí, le voy a comentar eso. Y de ahí se va a entrar en producción ya el Amistad y con eso nosotros vamos a incrementar la oferta de gas, pero todavía nos hace falta más. Inclusive estamos pensando en importar de Perú y tenemos las próximas semanas conversaciones para tender una línea de gas desde el norte de Perú, el área de Talara, el campo Corvina, hacia el campo Amistad, que son más o menos 30 kilómetros de distancia. Entonces eso va a resolver la demanda actual. ¿Qué ganaríamos con ese ducto, digamos? Traer gas de Perú al Ecuador para cumplir con la demanda nacional. Nosotros con lo que tenemos no podemos. Ahora, en lo que usted se refiere, Manabí, nosotros ya hicimos estudios sísmicos en el Pacífico
costa afuera. Esos son los insumos que se requieren para que empresas interesadas en invertir en el Ecuador utilicen eso y vengan a desarrollar las potencialidades de el gas en los campos costa afuera, que es lógico, o sea, Perú tiene, Colombia tiene, ¿por qué Ecuador no va a tener si es el mismo tren? Entonces, estamos tratando de... La beta, por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces, lo que estamos ahora es incentivando a empresas de primer orden que vengan a explorar, porque toca explorar primero y después explotar si son exitosas en campos de gas. Una de las metas que el Ministerio de Hidrocarburos se ha propuesto también es cambiar esa matriz de gas licuado de petróleo a gas natural, porque es mucho más barato el gas natural. Y hoy en día generar energía con gas natural, comparativamente con el costo que significa generar energía con hidroelectricidad, básicamente tienen el mismo costo. Entonces, estamos promoviendo la creación de una empresa generadora de gas a más de la que ya estamos haciendo en Machala para el área de Manabí, en donde pondríamos, pero eso sí, por ahora con gas importado, porque no tenemos todavía producción de gas suficiente en el país. Sería bueno recomendar al señor presidente de la República y los asociados Falconi y Bonilla, que están encargados de las universidades ecuatorianas, de ponerles a tono con Barrera, ¿no? Con Barrera también, Augusto Barrera. Él es visitante frecuente del presidente de la República. Porque nosotros y las universidades ecuatorianas debemos no soñar, sino pensar en generar o crear ecosistemas innovados. Y ahí las universidades ecuatorianas deberían formar a sus nuevos cuadros técnicos, científico-técnicos. Denos una palanca. Sí, no, vea, justamente yo me reuní con unas empresas de minería ayer y anteayer, y parte de la discusión fue eso, cómo nosotros vamos a desarrollar recursos humanos con especializaciones, por ejemplo, en minería. Nosotros queremos que sean los ecuatorianos quienes manejen todos esos proyectos mineros. Entonces, yo le sugería al viceministro, hablemos con las empresas y busquemos la forma de desarrollar a ese personal que tenga interés, geólogos, por ejemplo, que quieran especializarse en minería para promover y enviar gente a los países donde están mucho más desarrollados en estas áreas y que se preparen, pero necesitamos apoyo de las universidades que abran este tipo de especialidades que el país requiere, en vez de estar... No las ciencias sociales y la politiquería, no, porque de ahí salen politiqueros, no salen técnicos. Las universidades nos deben de muchísimos años esa preparación, señor ministro, perdone que lo diga con energía, porque han sido universidades solamente dedicadas al pensamiento político, social, y no han contribuido con la parte técnica. Por eso nuestro país ha quedado rezagado en el desarrollo. No sé qué opina usted. Mire, mi experiencia es que en el Ecuador hay muy buenos profesionales. En mi vida privada yo llegué a tener el 99.9 de funcionarios nacionales trabajando aquí. Se traía un especialista en algún área, pero en general era todo personal nacional, que obviamente toca invertir en esa gente, ¿no es cierto? Porque los jóvenes que salen de las universidades salen con una educación básica, profesional, pero ya las especializaciones les toca o al Estado o a las empresas privadas invertir en especializar esas personas en áreas que son de interés para la industria, y tenemos que trabajar en eso. Hay que preparar a nuestra gente, ¿no? ¿Cuánto, si me ayudan los compañeros en cuanto a su memoria, cuánto se ha gastado hasta este momento en Yachay? Usted puede sacar del internet. Porque miren, señores oyentes, el apoyo a las universidades para este tipo de planes de tecnificación, de buscar la esencia investigativa de las universidades, la inversión
en el ecosistema es la respuesta, o debía haber sido la respuesta, la innovación del cambio de la matriz productiva. Eso nos ofreció Correa. Y lo que hicieron con el que está en la 4 es otra cosa, pues no, es otra cosa totalmente distinta. Vieron los negocios solamente que producían para sus bolsillos. Qué pena decirlo en su presencia, porque yo lo respeto mucho, señor ministro, y usted no es un hombre de conflictos. Pero mire usted, en Yachay podíamos haber diversificado e incrementado la cobertura de la oferta académica de la educación superior para producir transferencias de conocimiento y tecnología. Esta iba a ser o debe ser una universidad enfocada en áreas como ciencias de la vida, energía renovable, nanociencias, petroquímica. El territorio que dieron ustedes, imbabureños, hasta ahí se cogieron una partecita determinadas personas. Eran áreas para TIC. Había otra universidad, o creo que existe otra universidad, la ICANN. Pero ¿por qué menciono estos roles que debían cumplir las universidades que anoche yo estudié? Porque hay que estudiar estas cosas, no venir a inventarse aquí cosas. Yo apelo a mi archivo y encuentro que la Yachay, para toda la gama de profesiones nuevas y de técnicos nuevos que nos habría entregado, lo que necesitaba es 1.041 millones. 1.041 millones. ¿Cuánto se ha gastado hasta este momento? 1.041 millones. No, 1.041 millones. Hay muchísimo, pero muchísimo más gasto. La ICANN, señor ministro, el Centro de Formación para Mejorar Condiciones de Oferta en Educación Superior y en Ciencias de la Vida, debe costar no más de 271 millones. La Universidad Nacional de Educación, asimismo, incrementaría la capacidad y el desempeño de talento humano técnico que nosotros sí lo podríamos cosechar. Es que tengo que aprovechar la presencia de un hombre que ha tenido éxito en su vida personal precisamente porque ha estudiado, porque ha permanecido al frente de responsabilidades en el área privada muy significativas. Y usted ha asimilado y aprendido en el exterior estas técnicas. Entonces la estrategia no es lanzada todavía, presidente Moreno. Usted puede hacerlo con la ayuda de sentido común de mucha gente que podría ayudarle. Quizá formar un macroconsejo de asociación intelectual o de creatividad tecnológica y científica que instruya a las universidades, que les dé aliento y les dé lineamientos para que puedan salir adelante. Señoras y señores, ahí hay un ruidito medio complicado en el estudio B. Tenga la bondad de Flor de controlar aquello. Señor ministro, ahora quiero que tenga la bondad, si es que usted quiere, me apoya en lo que yo estoy pidiendo, que en el tema del análisis, que nosotros tenemos grandes posibilidades de convertirnos, siendo un país pequeñito, en un acelerador de extracción petrolera y en combinar técnicas para fundar otro tipo de industrias a donde accederían nuestros jóvenes. ¿Qué ánimo nos da estos empeños? Y si usted desde el ministerio, ahora que está encargado de tantas áreas, le puede dar un empuje académico al asunto. Sí, yo creo que es importante, no conozco en detalle lo que se está haciendo en materia de educación.
Lo que sí entiendo son las necesidades que el país tiene en las áreas en las que yo me desenvuelvo. Yo creo que en el área de hidrocarburos hay suficientes profesionales y se siguen preparando más profesionales. Es un área que se ha consolidado en el país y creo que hay suficiente conocimiento y técnicos buenos. Creo que en minería hay que trabajar todavía bastante, hay que preparar gente técnica, gente transparente, gente honesta, porque tenemos que salir a la calle a buscar gente que se integre a las empresas que están llegando al país, un proceso que va a tomar todavía años, un proceso que va a demandar estos recursos humanos para producir estos recursos naturales que van a ser quienes tomen la posta del petróleo en los siguientes años. Si bien se prevé todavía el crecimiento de la demanda de petróleo hasta el año 2040, ya minería tiene que empezar a asumir esa responsabilidad de cargar el peso del Estado, entregando ingresos para el país, y para eso se requiere gente buena. En materia de electricidad, yo creo que también hay buenos técnicos en el país. Las universidades sí han generado técnicos en esa materia, porque también es una carrera bien consolidada en el país. Entonces, yo creo que la deficiencia este momento es en materia minera, en donde tenemos que trabajar. Obviamente hay otras áreas que apoyan a toda esta gestión. Y hay que trabajar en eso, pero yo creo que en este momento es una de las necesidades y el doctor Barrera estoy seguro que está trabajando en esto. Y hay un programa importantísimo de becas al exterior, que eso no es invento de este gobierno, es algo que viene ya de antes, pero sí yo creo que es importante que el enfoque de las becas que se otorguen tenga un peso importante en materia técnica. Eso para mí es muy importante, que no se enfoque simplemente en otras áreas de apoyo, sino que realmente se le dé el peso que necesita el área técnica. Puramente técnica. Puramente técnica, que la gente vaya a países donde tienen minería muy bien desarrollada, Australia, Rusia, Estados Unidos, etcétera, y absorba todos esos conocimientos para que vengan gente ya con una experticia y una preparación buena para asumir responsabilidades aquí en el país. Los gigantes australianos tienen, digamos, universidades y tienen poder minero. ¿Cuál es la calidad de sus suelos? Australia es uno de los principales productores mineros a nivel mundial y hay empresas muy importantes que están llegando al país, por ejemplo BHP, el día de hoy tengo reunión con ellos. Sí. Entonces, ¿a qué vienen? ¿Qué están interesados? ¿En qué están interesados? En conversar para tener concesiones o hacer acuerdos con empresas que ya tienen concesiones en el país. Para invertir aquí en el país. Hay otra empresa anglo que también tiene interés de venir al país. Entonces, la academia en simultáneo no debería interesarse en esos cuadros técnicos, no para que vayan a dar clases, sino que con conferencias orienten a las autoridades universitarias a cómo cambiar los emblemas sociológicos y politiqueros de las diversas profesiones que hay abundancia, y prácticamente es un ejército de gente sin actividad, ejército de ociosos, no porque los chicos que se gradúan en las universidades ecuatorianas sino que esas profesiones están agotadas. Sí, el país necesita de todo, obviamente necesita de todo y se requieren profesiones sociales, políticas, etcétera, etcétera. Pero de mi parte lo que yo busco es que haya profesionales especializados en las áreas que me atañen a mí. ¿En cuáles áreas? Porque usted está en este momento con 3 viceministerios. Sí. Con todas las áreas estratégicas prácticamente. O sea, en todas las áreas estratégicas se requieren. Si bien le decía yo, es mucho más fuerte lo que tenemos en hidrocarburos, en electricidad, todavía se requieren seguir alimentando porque ya los viejos como yo vamos saliendo.
O sea, yo tengo una especialidad en hidrocarburos, soy ingeniero eléctrico y conozco el área, pero yo ya estoy de salida. La gente nueva tiene que tomar la posta y tenemos que seguir preparando profesionales que vengan a hacerse cargo con una mística de trabajo totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados antes, gente honesta, gente profesional, que busque el bien del país y nada más. O sea, por ahí tenemos que trabajar. El ex ministro de Energía, y le pido su autorización, usted es el protagonista, el dueño de la entrevista, pero un hombre de las calidades, incluso éticas, de Fernando Santos Alvite, pasa inmediatamente desde su residencia aquí en la capital de la República, a hacer un comentario respecto a lo que hemos topado, que me parece especialmente en el ámbito académico, de formación de cuadros técnicos en nuestro país, que son los que iluminarían a los actores políticos que lamentablemente en su mayor parte han sido los responsables del área energética de nuestro país. Y pienso yo, no, que me disculpen, precisamente estos políticos han protagonizado acciones contrarias a la ética administrativa, a la moral pública. Estos cuadros oportunistas y desconocedores de la materia técnica son los que están en inventario de este medio de comunicación, la cadena Democracia, en un inventario triste respecto a su paso por las áreas de energía. Fernando, bienvenido, muchas gracias por la colaboración que usted nos pueda dar este momentito. ¿Qué le sugiere al señor ministro, que hoy tiene prácticamente un área casi completa, área estratégica muy significativa en el ejercicio de gobierno del presidente Moreno? Tenga la bondad, doctor Santos. Muy buenos días, Gonzalo, y muy buenos días a Carlos Pérez, mi buen amigo y un funcionario que nos trae esperanza de que el sector público no es una trampolín para hacerse rico, como durante 10 años hemos estado acostumbrados, sino para servir el país. Carlos es un rayo de luz luego de nubes negras y tormentosas de 10 años de corrupción e ineficacia. Mire, en mi opinión, Carlos hereda 3 Lázaros, 3 muertos que tiene que revivir: el sector hidrocarburífero, el sector eléctrico y el sector minero. El sector hidrocarburífero está postrado. Es un país que puede producir, como Carlos muy bien dice, 700,000 barriles por día, está produciendo 520,000. Hay casos de corrupción monstruosa, se ha botado la plata en refinación. El país en el año 2007 refinaba 175,000 barriles por día. Se han invertido 4,000 millones de dólares en 2 refinerías, se sigue refinando la misma cantidad de hace 10 años y estos proyectos no marchan. ¿Qué decir de los poliductos, de los terminales? En el sector eléctrico, de 8 centrales hidroeléctricas que han costado como si en lugar de acero se hubiera puesto oro o diamantes. La mitad no funcionan, la capacidad instalada es el doble del consumo. Y en el sector minero está paralizado por los problemas que no se han tenido. ¿Qué le sugiere concretamente, Fernando, al señor ministro? ¿Dónde está bien y en dónde usted puede darle un espaldarazo de su gestión respetuosa, obviamente como a usted le caracteriza, y su conocimiento también, su experiencia al frente de ese ministerio? Y su trajinar, ¿no? Por ligas mayores también, doctor Santos. Entonces, de ligas mayores viene este ministro, fue una bendición que venga para aportar lo que necesitaba el país. Concretamente, los viceministerios que están a cargo en áreas estratégicas, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo deberían evolucionar para bien? Mire, Gonzalo, yo creo que ¿quién ha fracasado? ¿Quién es el culpable de la corrupción, de la ineficacia y de que estemos como estamos? El Estado.
porque el Estado se ha metido de comerciante, el Estado se ha metido de industrial, el Estado se ha metido de empresario. Ese no es el papel del Estado, ese es el rol de la empresa privada. Fíjese, los Estados Unidos, el país más estratégico porque posee potencia, tiene los mayores enemigos. ¿Acaso hay compañía estatal petrolera? ¿Acaso hay compañía estatal minera? ¿Acaso hay compañía estatal eléctrica? Una casualidad, y estos sectores funcionan maravillosamente. Pero los privados también han dañado al personal público. No, Gonzalo. No es así. No es así. Pregúntale a Carlos Pérez. Carlos Pérez trabajó y manejó en Hollywood, una de las compañías más serias del mundo y del Ecuador. ¿Cuándo ha dañado en la Hollywood a un funcionario público? Jamás. Y hable con privados, la compañía seria privada, no me refiero, señores vaquerizos que dicen que contrataban con Petroecuador. Esos son productos del mismo estatismo. Eso desde el lado ético. Desde el lado de lo que nos conviene invertir, atraer inversiones más que todo, y desde el lado de del potencial estratégico, de las ventajas comparativas de nuestro país, ¿hasta dónde podemos llegar, doctor Santos? Mire, aquí el sector privado tiene una dinámica extraordinaria. Son ejemplos chiquitos, las flores. Hace 15 años no se sembraba una flor sino en los jardines. Hoy es un producto importante de exportación. Miren la costa, el camarón no se llega, el banano. ¿Por qué no abrir estos sectores llamados estratégicos con el fin de corromper a todo funcionario público que entre en ellos, al sector privado? Darles oportunidades, de las universidades, que no salgan los estudiantes para ser empleados públicos, sino para ser empresarios, que dar oportunidades al sector eléctrico, el sector minero, el sector hidrocarburos, impulsar la actividad privada, olvidarle del Estado. El Estado ha sido una calamidad, un saco sin fondo, una arca abierta, darle un respiro, decirle, señores, dedíquense a regular, dedíquense a controlar, pero no sean comerciantes, industriales ni empresarios. Abrir al sector privado. Una macro pregunta de su parte para el señor ministro, tal vez una macro sugerencia por motivos de tiempo del secretario de Estado. Tenga la bondad, doctor Santos, ayúdenos. Bien, el abrir de estos sectores, mire, el señor ministro va a analizar estos 5 proyectos petroleros que están mal hechos, las refinerías, los Monteverde, el Bajo Aromo. Entregar al sector privado sectores. ¿Por qué no volver esta inmundicia del Coca-Cola Sinclair que se contrató por el doble de capacidad para que una compañía privada le pague las fisuras y le maneje bien, y en el sector privado muy bien terminar con esta compañía minera estatal que es una fuente de vagancia, ¿no? Entregar al sector privado con una supervisión estricta del Estado, pero sacarle al Estado de estos sectores que ha sido la fuente de mayor corrupción del país. Muchas gracias, doctor Santos Albite. Hasta una próxima. Le agradezco mucho. Estaremos para comentar la presencia del ministro aquí en la cadena Democracia y Exa FM, Televisión Democracia también. Nos están observando en todas partes del planeta. Tenga la bondad, señor ministro. ¿De qué se hace eco usted de lo dicho por el exsecretario de Estado en Energía, Santos Albite? Fernando, muchas gracias por los comentarios y en principio estamos trabajando hacia allá. En minería ya diría yo más del 95% es de empresa privada. El ENAMI tiene una participación en el proyecto Yurimaguas, pero es algo que se está discutiendo hoy con Codelco todavía. Tenemos que resolver ese contrato y ver para dónde nos vamos. Pero ENAMI básicamente va a quedar como una empresa que controle pequeña minería y controle los mineros que están trabajando acá. En el área de electricidad justamente estamos buscando la forma de transferir los proyectos hidroeléctricos y ver cómo podemos monetizar. El problema siempre es la estructura. ¿Qué significa monetizar?
O sea, hacer algo como vender energía anticipada a las a una empresa, hágase cargo de Coca-Cola Sinclair. Usted le paga. Complemente esto que tenemos. Complemente esto, usted sea responsable de generar, de operar y todo, darle en concesión el proyecto. Con eso nos paga. Con eso nos pagan. Obviamente que la legislación del país es un poco complicada y tenemos que trabajar para que se puedan dar estas cosas. El ministro Campana está trabajando muy fuertemente en eso. Estamos abriéndonos a la empresa privada ya con campos menores, con campos el Oil and Gas 2018, intracampos del señor presidente de la República acaba de firmar el día de ayer para volver a los contratos de participación, e intracampos en 2 semanas sale para que las empresas privadas funcionen. Petroamazonas está manejando hoy por hoy 2 campos, ITT y manejaría Sacha, pero ya Shushufindi tiene la empresa privada, Auca tiene la empresa privada, Libertador tiene la empresa privada, etcétera, etcétera. Entonces, estamos yendo a ese modelo en donde, dentro de las limitaciones legales que tiene el país, podamos trabajar. Yo estoy de acuerdo que hay que darle a la empresa privada esa responsabilidad, empresa privada que bajo su propio cuenta y riesgo invierta dinero en el país y que nos entregue resultados al país. Entonces, eso permite un enfoque mucho mayor que cuando usted tiene una empresa estatal que tiene un sinnúmero de activos, no puede enfocarse en un activo específico a sacarle el jugo a ese activo, que una empresa privada dedicada a ese activo lo puede hacer. Entonces es parte de todo un trabajo, pero toma tiempo. No, y es parte de mi frustración, si tengo alguna, porque me gusta lo que estoy haciendo, es andar más rápido de lo que estoy andando, y eso... ¿Quiénes son los lentos en el... Es el sistema. Es la burocracia, es la burocracia, son las leyes que no nos permiten. Cada vez que uno quiere hacer algo, viene el asesor y dice, no puede hacer eso, va a meter la pata, tiene que ir por este camino. Entonces son cosas que uno va aprendiendo a golpes, pero va buscando la salida, y parte de lo que estamos queriendo hacer con la asamblea y la ley esta económica urgente que entró, que es importante que se sepa, es justamente para atraer la ley productiva. Exactamente, ¿no? Es justamente para atraer inversión extranjera al país. Estamos mejorando el asunto de las ganancias extraordinarias que se manejaba de acuerdo a la industria petrolera aplicada a la industria minera, que eso no está bien, o sea, son 2 industrias totalmente diferentes. Eso se está corrigiendo en la ley. Se está corrigiendo en la ley la distribución de royalties para que las empresas tengan un mejor interés. Ya se ha corregido la parte de impuestos, etcétera. Entonces yo creo que eso va a incentivar mucho más allá. Se les está dando a las empresas la posibilidad de que paguen los impuestos que deben al país, reduciendo el pago de multas, de intereses, porque son ingresos que el país requiere este momento de vacas flacas. Entonces hay una cantidad de cosas que se están haciendo que yo creo que van a ayudar a llegar a ese objetivo que plantea el doctor Santos, pero toma tiempo, y esa, repito, es la frustración. Me gustaría ver que las cosas anden mucho más rápido de lo que andan. Solamente esta pregunta del lado de la hidroelectricidad, del ámbito eléctrico de nuestro país. La red de 500 kilovoltios es solo para nuestro país, ha dicho usted. No es para exportación. Más luego habrá para exportación. ¿De qué depende aquello? No, ya estamos exportando el día de hoy a Colombia y a Perú. Nosotros a Colombia sí sabíamos, sí, claro. A Perú también ya se comenzó a exportar. Nosotros tenemos exceso de producción de energía eléctrica. ¿Ya? Lo que nos va a permitir este tramo que nos falta de 6 kilómetros en Cotopaxi es integrar a la red para que el proyecto de Coca-Cola Sinclair pueda salir por la línea de 500 kilovoltios y hacer la distribución hacia el sur del país. Eso estamos resolviéndolo, y entrarán otros proyectos. Ya en septiembre vamos a inaugurar el proyecto San Francisco, y en los próximos meses del Zitanizagua. Entonces estamos avanzando, estamos negociando ya con la empresa rusa para resolver el otro proyecto que tenemos problemas, etcétera. ¿Qué va a hacer con Coca-Cola?
Coca-Cola, obviamente, este momento nosotros estamos haciendo un análisis. Y con Sopladora, ¿no? Sí, técnicamente estamos haciendo un análisis por empresas privadas extranjeras que nos vengan a decir cuál es el problema que hay en los distribuidores, esto que se habló de las microfracturas y todo lo demás. Queremos saber exactamente el alcance de este problema, si es algo con el cual podamos vivir o es algo que pone en riesgo la hidroeléctrica Codo Sinclair. Pero a mediano plazo lo que queremos es entregar a la empresa privada que maneje esta, como otros proyectos en el Ecuador, incluido puede ser Paute, etcétera. Entregar a la empresa privada que ellos manejen. Lo que tenemos que asegurarnos es que la empresa nos entregue energía a costos razonables, aceptables para el usuario nacional. ¿Usted quiere entregar a la empresa privada incluso la complementación de la red de transmisión de electricidad, de hidroelectricidad y de termoelectricidad? Porque ahí se requieren como 677 millones de dólares. Mire, es una cantidad bastante significativa. Por ejemplo, la línea que le comenté que iría de Xuxufindi al ITT, queremos que la empresa privada venga, la construya y la opere y nos cobre una tarifa por transmitir el fluido eléctrico desde Xuxufindi hasta el ITT. Son cosas que la empresa privada lo puede hacer sin necesidad de que el Estado... ¿Qué le falta a usted para complementar ese tipo de convenios? Nada, este momento nada. Estamos ya preparando la cuestión técnica, el diseño de la línea y la sacaremos a licitación inmediatamente para poder, pero lo que se requería es un compromiso de las entidades, esta sea Ministerio de Electricidad y Ministerio de Hidrocarburos, que se pongan de acuerdo y no empecemos a actuar separadamente, individualmente, dispersamente. Hay que buscar esas sinergias entre todos estos ministerios. ¿Cómo le ha respondido Selec? Bien, yo creo, tenemos que revisar ciertas cosas ahí. Me preocupa ciertos asuntos que tenemos que resolver ahí. No quiero hablar mucho, pero tenemos que resolver algunos asuntos internos dentro de Selec. Aquí veo algunos nombres y digo, no ha de haber dejado bien la tienda. Porque lo asumieron así como un negocio de ellos, ¿no? Autoridades durante el desarrollo de algunos proyectos, unos buenos, otros malos, pero también han habido acciones beneficiosas para el interés nacional. Bueno, en términos de infraestructura, entonces, ¿qué piensa usted hasta el año que le corresponde al señor presidente Moreno dejar, porque usted no se va a ir? No, organizamos una manifestación en todas las ciudades ecuatorianas. Hasta que el cuerpito aguante. Eso sí. Sí, a ver, nosotros tenemos que poner a funcionar los 8 proyectos de generación eléctrica y tenemos que ir resolviendo los problemas que son de conocimiento público. Adicionalmente hay 2 proyectos más. Santiago, por ejemplo, usted hablaba de la planta de aluminio. Sí. Si se va a hacer la planta de aluminio, construir el proyecto Santiago es una necesidad, porque se requiere grandes cantidades de energía para eso, al igual que para una planta de refinación de cobre, por ejemplo. Entonces, ¿una planta de cuántos kilovoltios pondría a marchar una planta de siderúrgica para aluminio? La Santiago es de 3.000 megavatios. Es una planta grande que está prevista hacer. Pero es algo que queremos nuevamente entregar a la empresa privada que la haga, la construya, la opere, la financie, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tenemos que trabajar de la mano con el ministro Campana a ver si se va a concretar el negocio y la inversión en el Ecuador de la planta de aluminio, entonces se hace indispensable Santiago. Yo algún rato ya había comentado, también nosotros estamos ya en conversaciones para exportar electricidad, energía eléctrica a otros países y se abren ventanas como exportar a Brasil, exportar a Chile, que Ecuador por su posición geográfica y por su situación bendecida por Dios en cuanto a todos los recursos hídricos que tenemos en el país, tenemos la opción de irnos por ese camino y hay empresas privadas nuevamente interesadas en construir todo este tipo de cosas.
tenemos que seguir avanzando y es una lucha día a día y el trabajo nuestro necesariamente no será concretar todo esto aquí, pero dejar preparado para los siguientes gobiernos y ojalá tomen la posta y avancen con esto. Los contratos de construcción de alguna infraestructura de transmisión, fundamentalmente, usted los ha respetado. Por ejemplo, los de la era de Barredo. Usted los ha respetado, los de la era de Albornoz, pero Albornoz Ventimilla, creo que se llamaba este caballero. Se llama, perdón. ¿Qué han encontrado básicamente en términos de distorsiones que hay que corregir? Mire, nosotros hemos respetado todos los contratos porque indiferente de los funcionarios que han estado, es el país quien asumió la responsabilidad. Entonces, hemos respetado todos los contratos absolutamente. En lo que podamos, nos sentamos a negociar. Y por otro lado, lo que sí he hecho yo es pedir a la Contraloría General del Estado que haga un análisis especial de todos los proyectos hidroeléctricos. Se está entregando toda la información que Contraloría ha solicitado. ¿De qué áreas? De los 8 proyectos hidroeléctricos grandes del Ecuador, incluido Eso no debe Coca. ser fácil revisarlos. Ha de demandar de tiempo, pero Pablo Celi está haciendo una muy buena tarea fiscalizadora, Sí, ¿no? él está haciendo y tuve una reunión personalmente con él y aceptó nuestro pedido y está ya trabajando, ya tiene equipos que están llegando a los proyectos para empezar los análisis de cada uno de ellos y ver qué es lo que ha pasado ahí. Hay cosas que nos preocupan y tenemos que tener claro qué fue lo que sucedió. Esteban Albornoz es alguien que no quiere explicar ni a los medios ni a las autoridades. Tiene que ver el señor doctor Celi exigirle, ¿no?, que explique qué cosas le piden explicación y él no quiere darlas. Así dice la prensa. Bueno, cada uno de los funcionarios que estuvieron a su tiempo involucrados en estos proyectos y manejando cada uno de estos proyectos tendrán que acercarse a cumplir con las explicaciones que pida la Contraloría General del Estado. Yo no me atrevo a acusar a nadie en este momento y será la Contraloría. Pero revisó. Yo revisé y encontró algunos. Hay cosas que saltan a la vista y hay cosas que nosotros estamos pidiendo que se haga el control y que no simplemente se decidan las cosas por decreto, entre comillas, sino que se sigan los pasos que tienen que seguirse de acuerdo a la ley. Y eso es algo que cuando la orden venía de arriba se hacían las cosas y después se buscaba cómo justificar. Esas cosas son las que nos preocupan a nosotros. Ojalá la Procuraduría General del Estado se pronuncie. Ellos tienen ahí un estudio de Coca-Cola Sinclair que no se han pronunciado al respecto de ese contrato. Por eso se fue pues, el Margarito. Entonces, son cosas que la Contraloría tendrá que exigir y que se hagan esos análisis y ver, repito, qué pasó. Ojalá estemos todos equivocados y ojalá las cosas estén bien. ¿Cuál es la pregunta clave para Procuraduría en esta área, señor ministro? La Procuraduría tiene bajo su responsabilidad. O sea, ¿qué nos debe como explicación la Procuraduría General? Por ejemplo, hay un análisis que tienen ellos en sus manos que no ha salido del contrato que se firmó con Sinohydro y Coca-Cola Sinclair. Ese análisis debería salir de la Contraloría y pronunciarse al respecto. Entiendo que tiene años ahí y por alguna razón no ha salido. Y deberían pronunciarse al respecto y que nos digan si ese contrato cumplió con todos los requerimientos de ley para la firma del mismo. No vaya a ser que el contrato no sea válido y estamos trabajando con algo que no sé, es una especulación de mi parte porque no tengo los fundamentos, pero sí me preocupa el hecho de que no hay un pronunciamiento. Señor ministro, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. No hemos copado todas las inquietudes que tiene el país y que seguramente tiene usted, pero usted ha sido extremadamente bondadoso con este medio de comunicación. Nos ha dado explicaciones macros cada cierto tiempo muy fecundas para el conocimiento de todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos le apoyamos
y que Dios bendiga su salud, porque le necesitamos en esta área tan importante. Muchas gracias, Gonzalo. Señor ministro, hasta una próxima oportunidad. Muy Carlos amable. Pérez, Gracias. ministro de Energía en Cadena Democracia.